Muy bien, chavos, pues en la sesión anterior lo que vimos fueron las variables eléctricas. Recordemos las tres variables eléctricas que pueden interactuar en un circuito, como es el voltaje o fuerza electromotriz, como es la corriente eléctrica y como es la resistencia o carga. Así rapidísimo, el voltaje o fuerza electromotriz, pues es la fuerza necesaria para impulsar a los electrones libres, ¿no? Que van a estar brincando de átomo en un conductor. La corriente eléctrica, pues son estos electrones libres, la cantidad de electrones que estén pasando por unidad de tiempo en un conductor se le va a conocer como corriente eléctrica o intensidad. Y tenemos también la resistencia o carga, que es el elemento que va a convertir esos electrones que están fluyendo en un circuito en una variable física, pudiera ser sonido, luz, etcétera, etcétera. Muy bien, pero este postulado de la ley de Ohm parte desde casi ya 2 siglos, chavos. En 1827, el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm observó la relación entre el voltaje, que es la V, la intensidad de corriente, que es la I, y la resistencia, que es la R, dentro de un circuito eléctrico, declarando el siguiente postulado que se conoce como ley de Ohm. De hecho, lleva su apellido este postulado. Entonces, como nomenclatura tenemos a la V, que es voltaje, a la I mayúscula, que es corriente eléctrica, y a la R, que es resistencia o carga. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la interrelación que existe entre estas variables eléctricas en un circuito según la ley de Ohm? Es como sigue. La intensidad de corriente eléctrica que fluye en un circuito, o sea, los electrones libres que están brincando de átomo en un conductor, es directamente proporcional al voltaje aplicado. Si yo tengo que mover una cierta cantidad de electrones libres que van a brincar de átomo en átomo, necesito una fuerza proporcional para poderlos mover. En este caso sería el voltaje, y eso proviene, en el caso de nosotros, para lo que es robótica educativa electrónica, pues obviamente tendría que ser la pila. Pero esto de la corriente y el voltaje es inversamente proporcional a su resistencia. ¿Qué significa que es inversamente proporcional, chavos? No nos compliquemos la vida, muy sencillo. Si aumenta el voltaje y aumenta la corriente, si aumenta la fuerza y aumenta la cantidad de electrones libres brincando de átomo en átomo, ¿qué creen? La resistencia disminuye. A su vez, si la resistencia aumenta, si tenemos mayor resistencia en un circuito, significa que el voltaje y la corriente eléctrica van a disminuir porque son inversos. En el caso de la corriente y el voltaje, son directamente proporcionales. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuye el otro. Y lo vamos a estar visualizando mediante algo que se conoce como el triángulo de la ley de Ohm, donde tenemos nuestros tres variables eléctricas: el voltaje, la resistencia y la corriente. Vamos a poner mucha atención en este triángulo porque de aquí van a salir las fórmulas que vamos a utilizar para realizar cálculos en circuitos eléctricos. Muy bien, nuevamente con el triángulo de la ley de Ohm, únicamente ya para poner en contexto en un circuito cada una de las variables. El voltaje, pues obviamente se refiere a la pila, la fuerza necesaria para mover los electrones. Esos electrones libres, que son la corriente eléctrica, lo estamos representando por una flecha curva, la nomenclatura es I o la letra es I, y la resistencia, que es el elemento que está aprovechando, que está convirtiendo esos electrones en algo diferente, como puede ser una variable física, pues obviamente lo tenemos representado con la letra R, y es este elemento que ahora sí ya es una resistencia eléctrica. Anteriormente teníamos un foquito como representando la carga o la resistencia. En este caso vamos a visualizarlo como un componente que ya viene dentro de su material, que se conoce como resistencia eléctrica. ¿Cómo lo identificamos? Pues es aquel que tiene diferentes banditas de color en su estructura. Entonces tenemos la resistencia, la corriente y el voltaje, y aquí está nuestro triángulo, y vamos a ver cómo interactúan estas variables dentro de un circuito eléctrico. ¿Cuáles son las unidades? Así como las variables físicas tienen unidades de medida, por ejemplo, el peso se da en gramos o kilogramos, la distancia se da en centímetros o metros, la temperatura se da en grados centígrados, grados Fahrenheit, etcétera. Las unidades eléctricas también tienen unidades de medida. ¿Cuál es la unidad de medida del voltaje o fuerza electromotriz? Pues son los volts. ¿Cuáles son los de la corriente eléctrica? Los amperes, y se van a representar por la letra A, y la R, que es la resistencia, y se va a representar por la palabra ohm o la letra omega, o la letra omega del alfabeto griego. ¿Qué pasa si en un circuito electrónico como este me dan dos variables, que pudiera ser la resistencia y la corriente, y me preguntan cuál es el voltaje que está impulsando a los electrones dentro de este circuito? Pues bien, vamos ahora a basarnos en nuestro triángulo de la ley de Ohm.
Si yo quiero calcular el voltaje, lo que tendría que hacer es una multiplicación de la corriente por la resistencia. Aquí está, y aquí sería mi fórmula. Voltaje es igual a corriente por resistencia según la ley de Ohm. Aquí está. Ahora, ¿qué pasaría si ahora lo que quiero encontrar es la corriente eléctrica? Ahora la corriente es lo que tengo que encontrar. Tendríamos que hacer una división entre el voltaje y la resistencia. Para conocer la corriente hay que realizar una división entre voltaje y resistencia, y aquí la tenemos nuestra fórmula. Por último, si ahora lo que quiero encontrar es la resistencia, aquí hay un signo entre, muy bien, entonces voltaje entre corriente. Y de esta forma estaríamos trabajando nuestro triángulo de la ley de Ohm para encontrar cualquiera de las tres variables eléctricas que me pregunten a partir de mi triángulo de la ley de Ohm. Voltaje, corriente y resistencia, ahí tenemos nuestras fórmulas. Pues muy bien, vamos a adentrarnos a nuestro primer cálculo, así sencillito. Lo que queremos encontrar es el voltaje en un circuito eléctrico. Tengo mi circuito, tengo mi triángulo de la ley de Ohm, tengo como dato la corriente que es igual a 1.5 amperes, y tengo como dato también mi resistencia, que son 10 ohms. Recordemos que son las unidades de estas variables eléctricas. ¿Qué me están pidiendo? Encontrar el voltaje. Como lo tengo aquí abajo, voltaje tiene una incógnita. Entonces, ¿qué me están preguntando de mi triángulo de la ley de Ohm? Me están preguntando el valor del voltaje. Lo encierro en un círculo, inmediatamente me doy cuenta que lo que tengo que hacer para encontrarlo es una multiplicación de la corriente por la resistencia. Vamos a ver si esto es cierto. Fórmula: voltaje igual a corriente por resistencia. Significa que vamos bien, ya tenemos nuestra fórmula, vamos a sustituir valores. Sustituyendo valores, chavos, ¿cuál es el valor de la corriente? 1.5 amperes. ¿Y cuál es el valor de la resistencia? 10 ohms. Tenemos que multiplicar 1.5 amperes por 10 ohms. Nos vamos a realizar nuestra operación, nos vamos a auxiliar de una calculadora. 1.5 por 10, 1.5 por 10 me da como resultado 15, chavos. Esto es apoyándonos de una calculadora, ustedes lo pueden hacer a mano sin ningún problema. 15, multiplicar 1.5 por 10 da 15, pero el resultado, si es voltaje, se tiene que dar en volts. Voltaje es igual a 15 volts cuando tenemos una resistencia de 10 ohms y una corriente de 1.5 amperes. Ahora, si nos piden calcular la resistencia eléctrica, y obviamente como datos nos tienen que dar ahora la corriente y el voltaje. Corriente y voltaje como datos. ¿Qué es lo que me están preguntando ahora, chavos? La resistencia. Aquí está esta incógnita, esta variable eléctrica, la resistencia es lo que me están preguntando. De inmediato me doy cuenta que hay que realizar una división entre voltaje sobre corriente. Vamos a ver si eso es cierto. Fórmula nos indica que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Estamos correctos en mi triángulo de la ley de Ohm. Cuando me piden calcular la resistencia, tenemos que dividir voltaje sobre corriente. Vamos a sustituir valores. El voltaje son 3 volts y la corriente son 0.5 amperes. Entonces, 3 volts entre 0.5 amperes, me voy a realizar mi operación. Divido 3 entre 0.5 y como resultado me da en mi calculadora 6. Ahora, ese es el resultado numérico, pero si estamos, en este caso, calculando la resistencia se da en ohms, 6 ohms, para el caso de la resistencia. Vámonos con el siguiente, la siguiente variable sería la corriente. Tengo la corriente en un circuito. Ahora, como datos tenemos el valor de la resistencia 220 ohms y el valor del voltaje 9 volts. ¿Qué nos piden calcular? La corriente, o sea, esta variable. La corriente es la variable que tengo que calcular. Entonces, como fórmula me va a quedar voltaje sobre resistencia, según mi triángulo de la ley de Ohm. Me voy a la comprobación. Me voy a comprobar si mi fórmula es correcta. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Sustituir. ¿Qué valores de voltaje tengo en este caso? 9 volts y de resistencia 220. Entonces, 9 volts entre 220 ohms, apoyándome de mi calculadora, 9 entre 220 me da como resultado 0.04. Ese es el valor numérico, pero si estamos hablando de corriente eléctrica, el resultado se tiene que dar en amperes, 0.04 amperes. En realidad estaríamos hablando de 4 milésimas de ampere. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que eso significa 4 miliamperes.
que son submúltiplos de la unidad, pero eso lo vamos a checar más adelante. Por el momento, 0.04 amperes es una cantidad muy pequeñita para el caso de 220 ohms y 9 volts. Pero ahora, ¿qué sucede si nos piden calcular otra vez la corriente, pero los valores de resistencia, en este caso 1.5 y el de voltaje 30 volts? Nuevamente mi incógnita sigue siendo la corriente eléctrica. De entrada, mi triángulo de la ley de Ohm me está pidiendo que hacer una división de voltaje entre resistencia. Vamos a comprobar si esto es cierto. La fórmula quedaría entonces corriente igual a voltaje sobre resistencia y sustituimos valores. El voltaje son 30 volts y la resistencia 1.5. Sustituyendo entonces corriente igual a 30 volts entre 1.5, apoyándome de mi calculadora, ¿cuánto es 30 entre 1.5? Ok, ahora el amperaje o la corriente eléctrica es mucho mayor. En el ejercicio anterior eran 0.04, aquí son 20. ¿20 qué? 20 amperes. La cantidad de electrones que se van a estar moviendo en un segundo es 400 o 500 veces mayor a la cantidad de electrones que se movían en el ejercicio anterior, donde teníamos 0.04 amperes. ¿Qué significa esto, chavos? Si quiero hacer una relación con el calibre del cable, vamos a entender el calibre del cable, chavos, como si fuera una manguera. Vamos a suponer que tengo una manguera que obviamente conduce, transporta agua. Si yo tengo una manguera muy delgadita, pues obviamente la cantidad de agua que puede fluir a través de ella, pues es poca agua. Pero imagínense ahora que yo necesito tener una exagerada cantidad de agua fluyendo a través de esa manguera no me va a dar, pues no me va a soportar esa cantidad de agua que yo necesito transportar. Entonces yo necesito una manguera mucho más grande, ¿no? Para poder transportar esa cantidad de agua. Pues la manguera vendría siendo nuestro grosor del alambre y nuestra cantidad de agua a transportar vendría siendo, en esta analogía, la cantidad de electrones libres que van a viajar a través de un conductor. Muy bien. En pocas palabras, si tengo una corriente de 0.04 amperes, obviamente para esos datos de una resistencia de 220 ohms, una batería de 9 volts, va a fluir a través de este circuito una corriente de 0.04 amperes, pues el alambre que yo necesito va a ser un alambre muy delgado. Aquí inclusive, por eso estoy representando esta línea de color cobre como una línea muy delgadita, porque la cantidad de electrones 0.04 es muy pequeña. Con un alambre del número 22, esto es muy referenciado al calibre de su alambre que viene en su material de electrónica analógica, ese alambre del número 22 tranquilamente me va a permitir el flujo de 0.04 amperes a través de ese conductor. La cantidad de electrones libres son muy poquitos, tal y como se visualiza aquí en la flechita roja curva, que es la referencia de la corriente eléctrica, son muy poquitos electrones. Ese es en el caso del primer cálculo de la corriente eléctrica. Pero ¿qué pasa cuando nos dio como resultado 20 amperes? La cantidad es infinitamente mayor, ¿verdad? Que 0.04. Bien, entonces en este caso, con los valores de 1.5 ohms de resistencia, 30 volts de voltaje y una corriente de 20 amperes, la cantidad de electrones, aquí vemos la referencia de los electrones, es mucho mayor. Van a viajar mucho mayor cantidad de electrones por unidad de tiempo, por un segundo a través del conductor. Entonces, un alambre del número 22 ya no va a ser suficiente. Es como si tuviera ya una manguera muy delgadita y quisiera yo transportar grandes cantidades de agua, necesito una manguera más gruesa. En este caso, haciendo esa analogía, voy a necesitar un cable más grueso, un alambre mucho más grueso que tenga más cantidad de cobre por dentro para que me alcance a transportar todos esos electrones libres que quieren viajar en unidad de tiempo a través de un segundo. Ya este alambre que está representado en color cobre es un grosor mucho mayor al calibre 22 que mencionábamos en el ejercicio anterior, porque la cantidad de electrones libres son mucho mayor. Entonces, un alambre de este grosor pudiera ser un alambre de calibre 10, calibre 12, calibre 8 tal vez, porque acuérdense de esto. El calibre, si aumenta el calibre, el grosor disminuye. Es inverso, el grosor con el calibre. Si el calibre disminuye, el grosor aumenta. Ejemplo, calibre del número 22, alambre muy delgadito. Calibre número 10, alambre muy grueso. Entre mayor cantidad de electrones quieran viajar por un conductor en un segundo, mayor grosor del alambre es el que vamos a necesitar para que nuestro circuito funcione. De lo contrario, ese alambrito de cobre se estaría quemando y se convertiría en un circuito abierto. No habría conexión dentro de nuestro circuito porque el alambre no soportaría la cantidad de electrones que quisieran pasar por unidad de tiempo.
Muy bien, a grandes rasgos, esto es lo que tenemos para lo que es la ley de Ohm. Son situaciones muy sencillas. La relación entre voltaje, corriente y resistencia. Si el voltaje y la corriente aumentan, la resistencia va a ser menor. Si la resistencia aumenta, inmediatamente el voltaje y la corriente va a disminuir. Pues tenemos que realizar, chavos, estos 6 ejercicios que nos pide el problemario. Sí, tendríamos primeros 2 ejercicios, como incógnitas tendríamos al voltaje. En el siguiente 2 problemas tendríamos como incógnitas a la corriente. Y en los últimos 2 ejercicios tendríamos como incógnita a la resistencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En cada uno de los 6 ejercicios tenemos que realizar nuestro circuito. Tenemos que dibujar nuestra batería con nuestros conductores de ambos lados, de positivo y de negativo, conectados a una resistencia, así como lo tenemos en la imagen. Tendríamos que anotar los datos que nos está proporcionando cada problema. En este caso, por ejemplo, si el problema es que me pide calcular la corriente, pues tendría yo que anotar los datos de resistencia y voltaje. Obviamente, ese es el ejemplo que yo explicaba hace rato. Ustedes tendrían que cambiar esos valores por los que les pide el problema. Tendríamos que estar dibujando nuestro triángulo de la ley de Ohm y encerrar en un círculo la incógnita que me está pidiendo calcular. En este caso, se encerró la corriente porque es la incógnita a calcular, y tendría que poner una diagonal haciendo referencia a que es una división de voltaje entre resistencia. Tendría que poner mi fórmula, tendría que poner mi sustitución de valores, tendría que poner mi operación y tendría que poner mi resultado. Esta actividad la pueden realizar en el cuaderno, un ejercicio, un problema en una página del cuaderno, o, ¿qué creen, chavos? También lo pueden hacer utilizando PowerPoint y calcularme cada ejercicio en una diapositiva, y pueden hacer algo muy similar a lo que tengo aquí en la pantalla. Tendrían que buscar alguna imagen en internet que les permitiera visualizar un circuito como el que tengo aquí en la pantalla, y únicamente ustedes ir anotando con cuadros de texto sus valores de voltaje, resistencia, poner su signo de interrogación. También el triángulo de la ley de Ohm lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar muy fácilmente, y con cuadros de texto, chavos, irme poniendo su desarrollo del problema, fórmula, sustitución, operación o resultado, y eso ya se lo dejo a su consideración. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like, y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.